Vengo a platicarles un poquito acerca de psoriasis y es un poquito porque realmente es un tema muy extenso y que podríamos hablar meses de esta enfermedad. Entonces, para tener un panorama nada más de lo que es el trastorno de la enfermedad y pues cómo nos involucra a varias especialidades, incluyendo la medicina interna, para su control y su manejo. Ok, a manera de introducción, sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica que antes se creía que únicamente es confinada a la piel, hoy sabemos que es una enfermedad sistémica, por lo que veremos a continuación, en la que hay interacciones patogénicas entre los sistemas inmunitarios tanto innatos como adaptativos. Se conoce que hay una predisposición genética para desarrollar la enfermedad y que ciertos factores ambientales son los que van a ser gatillo para que se desencadenen sus manifestaciones clínicas. Afecta del 2 al 3% de los adultos y al 0,1% de los niños. Puede presentarse a cualquier edad y tiene un mayor riesgo que la población normal de padecer ciertas enfermedades. En 2014, la OMS la definió como una enfermedad crónica no transmisible, dolorosa, desfigurante e incapacitante, para la cual no existe cura. Tiene un impacto negativo en la calidad de vida y aquí quiero hacer mucho hincapié porque muchas veces a las enfermedades dermatológicas las subestimamos como a lo mejor no es algo que te dé una cetoacidosis o ponga en peligro tu vida, pero sí que interfiere muchísimo en la calidad de vida de estos pacientes. Llámese psoriasis, dermatitis atópica, rosácea, son pacientes que no pueden dormir, que tienen problemas con sus interacciones sociales, e incluso la psoriasis históricamente estuvo englobada con la lepra. No hicieron la diferenciación entre una y otra sino hasta 1804. Y ese estigma se sigue trayendo hasta nuestras épocas. Tenemos niños en los que incluso mamás le dicen a sus hijos, no juegues con fulanito o con fulanita porque te vaya a contagiar. Y son pacientes que padecen psoriasis. Pacientes con psoriasis que pierden oportunidades laborales, a lo mejor de tener un mejor puesto de trabajo. ¿Por qué? Pues porque tienen lesiones en las palmas y los jefes pues los catalogan como, ¿cómo va a ser de este puesto si tiene algún problema? Pues que no sabemos si se puede contagiar. Y todo eso lleva a un mayor riesgo de depresión en los pacientes. De hecho, los pacientes con psoriasis tienen 20% mayor de riesgo de desarrollar depresión, que nos llevan a ideas suicidas y pues a llevar a cabo como los eventos suicidas. Además, pues implica un tratamiento costoso y sabemos que medio no tanto países primermundistas donde tienen acceso a mejores tratamientos, son tratamientos actuales muy costosos. En cuanto a la epidemiología, se afecta igual a hombres que mujeres. La edad promedio de diagnóstico es de 33 años. Hay dos picos principalmente, primero entre los 20 y los 30 años y el segundo entre los 50 y los 60 años. Existen diferentes características genéticas e inmunológicas que nos van a dar los diferentes tipos de manifestaciones clínicas. Y los inicios tempranos se consideran antes de los 40 años de edad, que son la mayoría de los casos, en el 75% de los casos, y de inicio tardío cuando pasan los 40 años. El 73% de los pacientes padecen psoriasis de leve a moderada y únicamente el 27% padecen psoriasis severa. El 79% de los pacientes presentan cambios unguiales y esto es importante porque los pacientes que tienen cambios unguiales tienen un mayor riesgo de desarrollar artritis psoriásica. Hasta el 30% de los pacientes pueden presentar artritis psoriásica y se han reportado emisiones desde 1 hasta 54 años, pero la mayoría, y no son la mayoría de los casos, son en promedio 5 años. La forma en placas es la forma más frecuente. Y para cuando nos preguntan los pacientes, si yo tengo un hijo, ¿cuál es el riesgo de que desarrolle psoriasis? Bueno,
Si un padre está afectado es el 14%, si ambos padres están afectados es el 41%, y de un hermano solamente es el 6%. Sabemos que el alelo HLA-CW6 está implicado en el desarrollo de la enfermedad y que el 90% de los pacientes porque presentan dicho alelo van a desarrollar esta enfermedad en inicios tempranos. Y el 50% de los portadores van a ser de inicio tardío. Hay quienes les gusta dividirlo en dos tipos, psoriasis tipo 1 y tipo 2, que a la hora de la práctica clínica no es muy valorable, ya que no todos podemos hacer estudios genéticos para ver si son portadores o no del HLA-06W. Pero bueno, que tienen antecedentes familiares positivos, más el alelo, más el inicio temprano, tipo 1, y los que no, tipo 2, porque suelen ser los tipo 1 los que a veces presentan cuadros más severos. Sabemos que existen 9 regiones de susceptibilidad, de SORS1 a 9, situadas en diferentes cromosomas. El más trascendente es el SORS1, que está muy bien identificado en el cromosoma 6P, porque confiere el 50% del riesgo de los portadores de desarrollar psoriasis. Y los genes implicados se han visto que tienen funciones relacionadas con el sistema inmunológico más que con los queratinocitos o proteínas de la piel propiamente dicha. Por ejemplo, en la dermatitis atópica, las proteínas que están alteradas son filagrina, que dan las disrupciones de barrera cutánea. Aquí es específicamente son las células T y las interleucinas, las principalmente implicadas, cuya producción y cuya alteración van a ir directamente a molestar a los queratinocitos, pero el problema no radica 100% en los queratinocitos. Antes se pensaba que sí, que estaba directamente implicados los queratinocitos, pues sabemos que no. Se sigue debatiendo si es o no una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque no se ha descubierto un autoantígeno verdadero. Sabemos que hay cambios o alteraciones en el sistema inmunológico debido a alteraciones genéticas y a factores desencadenantes, pero como tal no se ha identificado un autoantígeno, por eso está en duda. Y es una enfermedad inducida por células. En este esquema, y de manera representativa, porque hay muchísimo más quimiosinas y mucho más receptores implicados, pero de manera muy representativa, podemos ver que las principales células que están afectadas son las células dendríticas plasmocitoides, que empiezan a secretar interferón alfa, y estas van a ir a molestar o van a activar las células dendríticas mieloides, y a su vez van a empezar a producir interleucina 23 e interleucina 12, que van a activar a su vez a las TGLP17 y a las TGLP1. Esto es la activación de la enfermedad. Una vez activa, se desarrolla ya como tal el proceso crónico. Y el proceso crónico está determinado por la producción de interferón gamma, de factor de necrosis tumoral alfa, e interleucinas 17A, F y 22, que activan a los queratinocitos y que a su vez activan a las células dendríticas plasmocitoides y aumentan la producción de factor de crecimiento endotelial, que a su vez va a dar lugar a la angiogénesis y la activación de células T citotóxicas. Y esto es importante porque recordar que las terapias biológicas, lo más actual, tenemos quienes actúan los primeros medicamentos sobre el factor de necrosis tumoral alfa o los más recientes sobre interleucinas 17 y 23. Puede haber factores desencadenantes tanto externos como internos. Los factores desencadenantes externos, una quemadura solar, se fueron a la playa, se ampollearon y podemos tener una psoriasis en gotas que puede remitir o puede convertirse en una psoriasis en placas. También las erupciones medicamentosas morbidiformes pueden desencadenar cuadros o los exantemas virales. Dentro de los factores sistémicos pueden ser infecciones bacterianas, infección por VIH,
la hipoglucemia, el embarazo, el estrés hipogénico, que es como un clásico, y lo que hasta los pacientes te lo dicen, ¿no? Que se asustaron, que se pelearon la herencia, o se murió algún familiar, y fue cuando empezaron con las lesiones o que empeoraron el cuadro. También algunos fármacos como el litio, los betabloqueadores y antimaláricos, y el uso de alcohol, tabaquismo y obesidad. Este es el cuadro clínico clásico de la psoriasis vulgar o psoriasis en placas, que es la forma más frecuente de psoriasis y que casi nadie nunca nos equivocamos al diagnosticar. Son lesiones papuloscamosas, eritematosas, y es importante saber que puede existir con algunas otras variantes. Se caracterizan por ser placas hiperqueratóxicas, o sea, placas engrosadas, asentadas sobre una base eritematosa, y la escama es blanquecina o suele ser plateada dependiendo del color de la piel del paciente. Pueden ser multiformes, pueden ser circulares, ovaladas o policíclicas cuando ya confluyeron varias placas. Los signos clásicos de la psoriasis, que son preguntas a veces de examen, son estos tres: el signo de la última película o el signo de la película de C. Cuando desprendemos la escama de una placa de psoriasis y queda una peliculita fina, es esto. Retiramos esa peliculita fina y vemos que hay un rocío sangrante, se llama el signo de Auspitz, y son características clínicas no patognomónicas, pero sí muy características de la psoriasis. Cuando tenemos dudas, sobre todo, por ejemplo, en piel cabelluda, que se puede llegar a confundir con dermatitis seborreica. Y bueno, en esta imagen podemos ver el halo de Warnock, que es esta hipopigmentación perilesional, o sea, cambio de color un poco más claro alrededor de la lesión, que también es característico de las lesiones de psoriasis. ¿En dónde podemos ver la psoriasis? En cualquier lugar, literalmente en cualquier lugar, pero lo más frecuente es que la encontremos en piel cabelluda, en los codos, en las rodillas, en la región lumbosacra, periumbilical, genitales y manosicas. Y es importante, si vemos alguno que se parezca a lo que hemos visto, revisar o preguntar a los pacientes si también tienen en el ombligo o si tienen en los codos, porque a veces ellos no se acuerdan o vienen por el problema más expreso. Existen otras formas menos frecuentes, pero que sí se presentan, como la psoriasis en gotas. Esta es muy frecuente en niños y en adolescentes y está precedida en muchas ocasiones por una infección de vías respiratorias altas, estreptocócicas, y la característica clínica es que son pápulas numerosas, pequeñas y escamosas. Son como las placas de psoriasis en placas, pero son chiquititas y puntiformes. Y se distribuyen en un patrón centrípeto, o sea, se concentran en la parte central del cuerpo. El 40% de ellas pueden progresar psoriasis vulgar, la mayoría resuelven en algunas semanas con tratamiento y tratamos la causa subyacente. La psoriasis eritrodérmica es una forma grave, potencialmente mortal, y es un eritema confluente que se presenta con descamación y exfoliación. En los casos severos, los pacientes pueden llegar hasta requerir ingreso a la unidad de cuidados intensivos y manejo como si fueran quemados o como si fuera una eritrodermia severa, porque pueden desarrollar hipotermia, insuficiencias cardíacas de alto gasto, desequilibrio hidroelectrolítico, así como prurito y dolor cutáneo. Y aquí es importante mencionar que la eritrodermia es eritrodermia. Están rojos los pacientes, descamados, y no sabemos por qué en muchos casos. Entonces, ahorita, en estas fases sí es importante realizar una biopsia para distinguir que no sea una pityriasis subcapilaris,
que no sea una dermatitis atópica o síndrome de Sézary. Si los pacientes tienen el antecedente ya de tener plaques de psoriasis, puede no ser necesario, porque a lo mejor era un paciente que ya estaba diagnosticado, le dio COVID o le dio algún factor desencadenante que lo puso así, entonces no va a ser necesario, sino nada más iniciar el tratamiento. Pero en la mayoría de los casos, las eritrodermias sí hay que abordarlas para poderlas diferenciar. La psoriasis pustulosa, estas son pústulas amarillentas sobre una base eritematosa con un infiltrado que es estéril y predominantemente neutrofílico, suelen ser dolorosas. Y la causa puede ser embarazo, hipocalcemia otra vez, infecciones, las infecciones abruptas de los medicamentos, porque los pacientes se sintieron bien, dejaron de tomárselo, o a veces porque cometemos pues el error de suspenderlos de un. Existe el subtipo de Bonson-Busch, que es una erupción pustulosa generalizada difusa con síntomas sistémicos asociados. Pueden presentar fiebre, artralgias, mialgias, y como vemos es totalmente diferente a la psoriasis en placas. Y aunque vemos que hay pústulas, estas pústulas son asépticas, no es porque haya infección en la piel. Hay un subtipo, que es el subtipo anular, que se presenta con lesiones anulares, con pústulas a lo largo del borde cabeza. O sea, la lesión empieza aproximadamente de este tamaño, van creciendo y conforme van creciendo, la escama y las pústulas se ven alrededor de la lesión. Y al centro se va viendo como si quisieran resolver. Si nos damos cuenta en los dos tipos de lesiones, bueno, los dos ejemplos. También existe un subtipo exantemático que no se asocia a síntomas sistémicos y se resuelve después de algunos días. Y el hipertivo herpetiforme, que es una psoriasis en pústulas o pustulosa que se desencadena durante el embarazo. También está la acrodermatitis continua de europeo, que son pústulas en los pulpejos, pueden ser en las manos, de los pies, y pustulosis palmoplantar, que no es lo mismo que psoriasis en placas en núcleo. Aquí vemos unos ejemplos. Como vemos otra vez las pústulas, pues aquí es en el lecho medial y en las manos. Aquí podemos distinguir muy bien cómo se forman las pústulas. Son dolorosas y estas se desarrollan sobre todo de las manos, generalmente después de infecciones de mujeres y que son fumadoras. Existen formas especiales, que es cuando como que a veces puede un poquito más el diagnóstico, porque puede confundirse con otro tipo de enfermedades y a veces pueden coexistir. La psoriasis inversa, que son placas delgadas y brillantes, color rosado, color eritematoso, a veces podemos verlas maceradas y se pueden presentar en el pliegue retroauricular, interglúteo, en la ingle, en la axila y la región inframamaria. Aquí podemos confundirlo perfectamente bien con un interpelón y de hecho se pueden sobreinfectar estas lesiones con cándida. Aquí si a lo mejor llegamos a algunas satelitosis o lesiones como puntitos o pápulas alrededor de las lesiones, podemos decir pues que está sobreinfectado y en estos casos quizás sí sea necesario tomar cultivos de inicio y posteriormente, si no se resuelve el problema, realizar biopsias para confirmar el diagnóstico. La psoriasis ungueal, que afecta al 10 al 80% de los pacientes con psoriasis, se pueden afectar las uñas de la mano o del pie, pero lo más frecuente es que sea de la mano y lleva un mayor riesgo de artritis psoriásica. Lo podemos ver como pitting o estos hoyuelitos en las uñas. Lo podemos ver como onicolisis, lo podemos ver como traqueomitia y como una coloración rojiza en la región de la luna. Y estas solo son algunas de las manifestaciones, porque también se pueden presentar hemorragias en astillas, se pueden presentar estas que son clásicas de psoriasis ungueal, que son las manchas de aceite o las manchas de salmón,
Y también podemos encontrar onicorexia. La onicorexia es cuando hay una división, se levanta como un pliegue que puede ser longitudinal o puede ser transversal. Entonces, en las uñas, tal igual, no todos son morenos, también puede ser en manifestaciones de esta u otras enfermedades. Y bueno, lo que comentábamos, que la psoriasis está asociada con otras enfermedades y esta que tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes, además de las lesiones, afecta al 30% de los pacientes con psoriasis. Está asociado a los pacientes que presentan psoriasis severa. Se manifiesta radiográficamente con cambios erosivos, aunque las etapas tempranas pueden no tener estos cambios. Su diagnóstico a veces no es tan fácil y aquí sí echamos mano de reumatología para que nos ayuden pues, a investigar un poquito más y tratar la enfermedad, ya que sí es porque esté asociada. También pueden tener tendinitis, dactilitis, nephesitis y los factores de mal pronóstico para una artritis psoriásica es la edad temprana, género femenino y que sea poliarticular. Cualquier articulación puede verse comprometida. Algunos patrones clínicos de la artritis psoriásica también se puede asociar y dermatitis seborreica. De hecho, hay algunos autores que comentan que puede haber una pseudopsoriasis, o sea que puede coexistir dermatitis seborreica con psoriasis. Pueden haber también asociaciones de efecto plano y esto es porque los pacientes con psoriasis tienen mucho prurito. Y recordar que el rascado, la fricción continua de la piel nos lleva a una pues, liquenificación y que pueda estar empeorando estos cuadros. También infecciones, las uñas por psoriasis o la psoriasis fungal muchas veces están sobreinfectadas con onicomicosis. Por eso es importante sí hacer cultivos a estas uñas para primero tratar la infección y después tratar de botar la psoriasis. Y la psoriasis inversa se puede también asociar con un intentivo e incluso puede ser un factor desencadenante. También los síntomas cutáneos de células T son más frecuentes en pacientes con psoriasis y por eso muchos colegas comentan que es importante, aunque tengamos el diagnóstico, biopsiarlos, porque después a lo mejor si desarrollan un linfoma cutáneo, pues no tengamos ningún tema más sería. Y bueno, las comorbilidades. La obesidad, el diagnóstico no está bien claro si es primero la psoriasis, después la obesidad, si primero fue la obesidad, después la psoriasis. Parece ser que primero es el diagnóstico y puede haber dos explicaciones probables. Una es que los pacientes cuando les diagnostican psoriasis se deprimen, dejan de hacer ejercicio, adoptan malos hábitos por lo mismo de la depresión y esto conduce a un aumento de peso, estilo de vida sedentario, no quieren salir a realizar actividades. Y la otra es que el mismo patrón inflamatorio de interleucina 6 y algunas citocinas pueden estimular a los adipocitos y esto aumentar de peso. De hecho, hay estudios que han hecho y han visto que después del diagnóstico es que los pacientes pueden tener pues mayor grado de obesidad, pero todavía no se sabe si es por el factor inflamatorio o si es por el factor psicogénico. Sabemos que la obesidad es un proceso inflamatorio de bajo grado crónico y esta inflamación perpetúa la inflamación de la psoriasis. Entonces, la obesidad como tal nos lleva a cuadros clínicos más severos. De hecho, se ha visto que cuando los pacientes mejoran su peso, el simple hecho de bajar de peso mejoran las lesiones. Y también tiene que ver mucho con la respuesta a los tratamientos. Como sabemos, todos los pacientes con psoriasis tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión, sobre todo la psoriasis severa, y la prevalencia está asociada a la severidad. Y estos pacientes desarrollan hipertensión de difícil control. De hecho, pacientes de la misma edad con diagnóstico de hipertensión sin psoriasis se ha visto que requieren de menos fármacos para lograr el control que los pacientes que sí la padecen.
¿Por qué? Porque todo el proceso inflamatorio también nos lleva a una disfunción endotelial. Y la artritis psoriásica, a su vez, va a ser una inflamación sistémica. Y se ha visto que los pacientes con artritis psoriásica tienen PCR, niveles elevados de PCR permanentemente. También tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y en los pacientes con psoriasis es la primera o segunda causa de muerte. Otra vez psoriasis severa por inflamación crónica. La interleucina 12 y la 23 son las que conducen al crecimiento de la placa que está producida por el factor de necrosis tumoral alfa. Y también tiene mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico y dislipidemia. De hecho, el síndrome metabólico se puede ver incluso en pacientes sin obesidad. Aquí vemos que el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6 inducen un estado temporal de resistencia a la insulina y esto se puede hacer crónico, o sea, si la inflamación no resuelve, se puede desarrollar un síndrome metabólico. Y bueno, la producción persistente de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y la interleucina 1 beta y leptina conducen a la turgencia vascular crónica subclínica que va a modular los procesos ateroscleróticos. De hecho, estos pacientes también tienen mayor riesgo de desarrollar infartos y eventos vasculares cerebrales. De hecho, los internistas, pues que están muy actualizados con las escalas, este ya es un criterio en la escala de riesgo de Framingham y de hecho lo comparan con otras enfermedades como diabetes. Así es la severidad, el grado de severidad de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico. Y bueno, la dislipidemia se especula que puede empezar desde 5 años antes de los signos cutáneos, y esto es debido a que los niveles de lipoproteína A y B son mayores. El diagnóstico es clínico, se toman biopsias, nada más si tenemos alguna duda, las biopsias, hay que también psoriasis o no, y muy importante, los síntomas musculoesqueléticos. Aquí le puse una tablita nada más en manera de identificación, porque dependiendo del tipo de psoriasis que veamos los diagnósticos diferenciales que vamos a realizar. Aunque, como les comentaba, la más frecuente es la psoriasis vulgar, psoriasis en placas, que no es realmente tan difícil de diagnosticar. Esta escala no es tan aplicable en la práctica clínica, es más bien como para estudios, pero para conocer, mide el tema de duración y las escamas de las placas se suman y se van a aquí la corrección es 0, si es nada, 1 menos del 10%, 2 del 10 al 30% y así en cada segmento del cuerpo. Entonces, de la cabeza, por ejemplo, sumamos cuánto hay de eritema, de induración y escamas de la placa y el resultado lo vamos a multiplicar por algunos de estos números corregidos del porcentaje. Por ejemplo, si el porcentaje de afección es del 30%, multiplicamos por 2 y anotamos aquí el resultado. Y después, por estos factores corregidos que ya están predeterminados. En la cabeza es por punto 1, en el tronco es por punto 3, en los brazos es por 0.20 para terminar nuestra privación. Esto es sobre todo para el seguimiento de los pacientes. Después del tratamiento que se inició, ¿cuánto va a mejorar? ¿Y en cuánto tiempo? En cuanto al tratamiento, es muy importante
hacer hincapié en los pacientes su estilo de vida, adoptar un estilo de vida saludable, tener buenos hábitos alimenticios, realizar ejercicio, actividad física, dormir adecuadamente y va a ir en función de la severidad de la patología. Aunque existen guías americanas, europeas para el manejo de la psoriasis, no hay algo que sea estrictamente que sea tan estricto en cuanto a números, en cuanto a criterios para decir, bueno, si nada más tiene una placa, entonces no le des tratamiento sistémico. ¿Por qué? Porque también vamos a considerar la calidad de vida de los pacientes. Pero se acepta que cuando la afección es de más del 10% de la superficie corporal total, se inicia el tratamiento sistémico. Cuando está afectada la piel cabelluda, aunque solo sea piel cabelluda, la cara, las palmas, las plantas o los genitales, aunque sea la única afección, se acepta que se inicie el tratamiento sistémico, o cuando los pacientes no responden a las terapias tópicas o cuando la escala de DLQ es menor de 10. Pero como les comentaba, no son criterios absolutos, porque a lo mejor son pacientes que con una placa en el abdomen de 10 centímetros están muy deprimidos, están muy negados y con terapias tópicas tenemos una mejoría de un 30%, 40% que podría ser aceptable para nosotros, pero para los pacientes no. Entonces, eso puede ser un criterio para darles tratamiento sistémico. Claro, hablando al paciente acerca de los riesgos de iniciar estas terapias, el paciente acepta. En cuanto al tópico, los tratamientos tópicos, los tratamientos sistémicos nunca van a sustituir a los tratamientos tópicos. El paciente no por ponerse algún biológico o por tomar pequeñas moléculas va a dejar de utilizar emolientes. Es súper importante, son súper importantes los cuidados de la piel y pues básico que todos no sabemos, porque a todos nos enseñaron a meternos a bañar con agua hirviendo, a restregarnos la piel, y son cuidados que pueden hacer efectos de Kerner. Un efecto de Kerner es cuando en una lesión de la piel salen lesiones de psoriasis, de vitiligo. Entonces hay que empezar desde ahí y empezando por cuidar ese aspecto van a mejorar las lesiones. Entonces, el uso de desmaquilladores suaves, si se puede sentir mejor, porque aquí en México ya los pacientes y se lavaron la cara, se bañan con jabonzote, porque les dijeron que es buenísimo. Y tiene detergentes que barren todas las grasas buenas de la piel, ¿no? Entonces, empezar por ahí y los pacientes nunca van a dejar su crema, nunca. Se pueden utilizar esteroides tópicos, análogos de vitamina D con muy buenas respuestas, inhibidores de plasmina y queratorinas. Para también hay que tener mucha atención en el vehículo que vamos a utilizar, porque no es lo mismo una crema, que un ungüento, que una emulsión, que una espuma, y en función del vehículo es el nivel de absorción del medicamento y en dónde lo vamos a poner. No vamos a poner un esteroide de alta potencia en un pliegue, ¿verdad? Donde pueden saber que la absorción es mucho mayor y que los efectos adversos son mucho mayores. Entonces, todo eso hay que considerar y se pueden también combinar tratamientos. Podemos utilizar, de hecho, hay combinaciones comerciales de esteroides con análogos de vitamina D, muy conocidas. Y lo podemos utilizar, no sé, en la mañana queratolítico para tener mejores resultados. La fototerapia también se utiliza. Actualmente se reserva para pacientes que no son candidatos a estos tratamientos. ¿Por qué? Pues por los riesgos de quemadura, porque se requieren de 1 o 2 sesiones por semana y pues también por el riesgo de desarrollo de cáncer en algunos tipos de fototerapia. Pero las que se llegan a utilizar más son las de la estrecha y la pubaterapia. La pubaterapia es cuando se indica tomar un sensibilizante, ya sea tomado o puesto, pero de preferencia tomado porque la piel de sus pacientes se puede irritar muy fácil. Y los fármacos para terapias sistémicas, los más frecuentemente utilizados, estos son clásicos que se utilizan ya desde hace varios años, como el metotrexate, la Previglas, la ciclosporina,
fumaratos, acitretin no tenemos en México, utilizamos isotretinoína con resultados variables. Los que más se utilizan son metotrexato y ciclosporina con buenos resultados. Nada más que, bueno, saber que la ciclosporina es una terapia que vamos a llevar al paciente menos de un año por sus efectos adversos, por su riesgo de nefrotoxicidad. Y el metotrexate, recordar pues, que es hepatotóxico, entre otras cosas que hace, y los pacientes con psoriasis generalmente pues, tienen obesidad, hígado graso, y hay que tener bien vigilado todo ese tema. Y pues lo más reciente que tenemos con muy buenas respuestas, cuando decimos que una terapia está funcionando, se evalúa el porcentaje de mejoría en 50, 77%, 80%, 100%, y decimos un PASI 90, un PASI 100, que es el porcentaje que mejoró el paciente de la puntuación inicial que tenía a cuando iniciamos el tratamiento. Entonces, estos medicamentos llegan a tener un PASI 50, 70 y en dermatología decimos que lo aceptable hoy, en 2024, es un PASI de 90. O sea que los pacientes tenemos que lograr una mejoría del 90% para que tengan una buena calidad de vida y eso sí se logra con metotrexate, con ciclosporina, pero los reyes son pues, los tratamientos biológicos aprobados por la FDA. Hay un montón. Los que se usaron primero son los inhibidores de factor de necrosis tumoral y los más recientes, los inhibidores de interleucina. Y bueno, cada uno tiene su indicación porque hay pacientes con psoriasis, con VIH, con la enfermedad de Crohn, pacientes embarazadas, y dependiendo de las comorbilidades es el medicamento biológico que podemos escoger. Y bueno, para una plática de tratamientos biológicos podríamos echar una semana y quién sabe si terminaríamos, pero bueno, es importante saber que existen, saber que es lo mejor que tenemos, ofrecérselo a los pacientes de primera intención, ver sus comorbilidades, ver qué medicamento podemos ofrecerle. Lo malo de estos es que si no tienen un seguro de gastos médicos o una institución, pues es difícil, muy difícil costearlos. Y bueno, como comentarios finales, es una enfermedad genéticamente predeterminada, desencadenada por factores inmunitarios y ambientales con implicaciones sistémicas que pues, los médicos internistas nos tienen que ayudar a controlar, ¿no? Y a prevenir a los pacientes que tienen que dejar de fumar, tienen que dejar de beber, necesitamos que bajen de peso y con eso mismo es verdad que mejoran sus lesiones. El manejo es multidisciplinario, aquí entran los médicos internistas, entran los reumatólogos, el psiquiatra, el psicólogo. No es una indicación como tal de bariatría, pero sí hay pacientes con índices de masa corporal muy elevados que podrían beneficiarse de estos tratamientos y la terapia siempre es individualizada y está también enfocado pues, en mejorar la calidad de vida.